¿Puede la fortuna de un hombre comprarlo todo, sanar cualquier herida y devolver la luz a un mundo de oscuridad? ¿O es que a veces la verdadera cura no se encuentra en las chequeras, sino en un corazón humilde que sabe ver más allá de las sombras? Mateo Garza era la personificación del éxito. Su imperio tecnológico se alzaba como un monumento de cristal y acero, pero su vida personal era una mansión de silencios y ecos fríos. Cada noche se sentaba en su oficina, con la única compañía de un vaso de whisky y el retrato de sus dos pequeñas, Lucía y Sofía, sonriendo antes de que el mundo se volviera negro para ellas. Una culpa inmensa lo carcomía por dentro. Él conducía el auto esa noche fatídica, y aunque cada especialista del mundo le aseguró que fue el impacto, él sentía el peso de su ceguera como una condena personal. El dinero, que podía comprar islas y mover mercados, era inútil para devolverles el brillo a sus ojos. El día comenzó como cualquier otro, con una llamada de su primo, el doctor Julián Herrera. Las noticias, como siempre, eran un veneno envuelto en palabras de consuelo. «No hay cambios, Mateo. Debemos ser pacientes», decía Julián, mientras su cuenta bancaria se hinchaba con los costos de un tratamiento inútil que solo mantenía a las niñas dóciles y aisladas. Mateo colgó el teléfono, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Al entrar a la sala, la gobernanta lo interceptó. Una de las empleadas había renunciado, incapaz de soportar el ambiente lúgubre de la casa. Había una candidata esperando, una joven de México llamada Elena Morales, pero Mateo no tenía energía para formalidades. Le dijo que la despidiera, que no estaba de humor. Mientras Elena se dirigía a la salida, con el corazón apretado por la necesidad y la decepción, el destino intervino. La pequeña Lucía, guiándose por el pasillo, tropezó y cayó al suelo. Antes de que la niña pudiera entrar en pánico, una voz suave la envolvió. Era Elena, arrodillada a su lado, sin una pizca de lástima. Elena no la levantó de inmediato. En cambio, tomó su manita y la guió sobre la alfombra. «Siente esto», le susurró. «Es como el pasto, pero suave y calientito. ¿Puedes sentir las figuras con tus deditos?» Mateo, que observaba desde lejos, se quedó helado. Por primera vez en años, vio cómo el miedo de su hija se disolvía, reemplazado por una curiosidad tranquila. En ese instante, algo se rompió dentro de él. Rompiendo todas sus reglas, caminó hacia ellas. Miró a Elena, viendo no a una simple candidata, sino una chispa de algo que había perdido hace mucho tiempo: la esperanza. Su voz salió firme, sorprendiéndose a sí mismo. «Está contratada», dijo sin más. Elena comenzó a trabajar al día siguiente, y con ella, un cambio sutil pero poderoso empezó a sentirse en la mansión Garza. Ignoró las instrucciones estrictas de tratar a las niñas como pacientes frágiles. Para ella, no eran inválidas. Eran simplemente niñas que necesitaban aprender a experimentar el mundo de una manera diferente. Les enseñó a identificar las flores del jardín por su aroma, a sentir la vibración de la música en el suelo de madera y a reconocer a cada persona de la casa por el sonido de sus pasos. La mansión, antes un mausoleo de silencio, comenzó a llenarse de risas y del sonido de pequeños pies explorando con nueva confianza. Mateo la observaba desde la distancia, desde la sombra de su estudio o a través de las ventanas que daban al jardín. Sentía una mezcla de asombro y una profunda desconfianza. ¿Quién era esta mujer? Los mejores pedagogos y terapeutas del mundo habían desfilado por su casa, todos con métodos costosos y resultados nulos. Sin embargo, esta joven empleada, con su paciencia infinita y su sonrisa genuina, estaba logrando lo impensable. Estaba derribando los muros de oscuridad que rodeaban a sus hijas, no con ciencia ni con dinero, sino con algo mucho más simple y poderoso, algo que él no podía entender del todo. El misterio de Elena Morales comenzó a crecer en su mente. ¿Cómo podía una mujer de origen humilde, sin credenciales de élite, tener éxito donde la ciencia y la fortuna habían fracasado tan estrepitosamente? ¿Qué secreto guardaba en su corazón que le permitía enseñar a ver a quienes habían perdido la vista? La pregunta lo atormentaba cada noche, reemplazando lentamente la culpa por una intriga que no había sentido en años. No lo sabía aún, pero la respuesta no solo cambiaría la vida de sus hijas para siempre, sino que también estaba destinada a sanar su propia ceguera del alma. Antes de continuar, dime, ¿de dónde estás viendo este video? Suscríbete al canal y dale me gusta para apoyarnos.
Impulsado por una curiosidad que no podía reprimir, Mateo comenzó a buscar a Elena. Ya no la observaba desde las sombras, sino que se acercaba, escuchando sus conversaciones con las niñas. Descubrió que ella les contaba historias de su pueblo en México, describiendo los colores del mercado y el sabor del pan recién hecho. Una tarde, lo encontró en el jardín. Lucía y Sofía estaban sentadas en el césped, con los ojos vendados por juego, mientras Elena les acercaba diferentes flores. «Esta huele a sol», decía Sofía, oliendo un girasol. «Y esta huele a las sábanas de mi cama», reía Lucía, con una rosa en la mano. Mateo se acercó, con una pregunta que le quemaba en la garganta. «¿Cómo lo haces?», le preguntó, su voz ronca por la falta de uso. Elena lo miró sin sorpresa. «Yo no hago nada, señor. Solo les recuerdo que tienen 4 sentidos más para descubrir lo increíble que es el mundo». Esas palabras sencillas golpearon a Mateo con la fuerza de una revelación. Él se había enfocado tanto en la oscuridad de sus hijas que se había olvidado de toda la luz que aún podían percibir. Por primera vez, vio a Elena no como una empleada, sino como una maestra. Poco a poco, las barreras de Mateo comenzaron a caer. Una noche, la encontró en la cocina preparando un té, y, sin saber cómo, se encontró contándole sobre el accidente. Le confesó la culpa que lo ahogaba, el monstruo que lo despertaba cada madrugada con el recuerdo del metal retorcido. Elena lo escuchó en silencio, su mirada llena de una empatía que no pedía nada a cambio. Cuando él terminó, ella simplemente dijo: «Un accidente es solo eso, señor. Un momento terrible que no define quién es usted. Sus hijas lo aman, eso es lo único que ellas ven en usted». Y entonces ocurrió el verdadero milagro. Al día siguiente, mientras caminaba por el pasillo, escuchó algo que creía perdido para siempre: la risa genuina y sonora de sus 2 hijas jugando juntas. El sonido atravesó su corazón helado como un rayo de sol, y sintió como algo se rompía dentro de él. Fue en ese momento que Mateo Garza se dio cuenta de que se estaba enamorando. No de una empleada, sino de la mujer que le estaba devolviendo el alma a su hogar y a su vida. Una mujer que veía la riqueza en las cosas que el dinero no podía comprar. Pero la felicidad es a menudo un faro que atrae las tormentas. La transformación de las niñas no pasó desapercibida para el doctor Julián. En su siguiente visita, encontró a las gemelas más activas, más curiosas y, sobre todo, menos dependientes de sus medicamentos sedantes. La influencia de Elena era evidente. Una tarde, mientras Sofía jugaba, se tropezó y se hizo un pequeño rasguño en la mejilla. Elena, con su instinto de enfermera, la llevó adentro para curarla. Mientras limpiaba la herida con cuidado, notó algo que la heló: una finísima cicatriz blanca, casi invisible, muy cerca del nervio óptico de la niña. La cicatriz no era limpia, parecía el trabajo de una sutura apresurada, inconsistente con una cirugía realizada por los mejores especialistas. Su mente, entrenada para ver detalles clínicos, comenzó a conectar puntos. Recordó conversaciones, informes médicos que Mateo le había mostrado, y una terrible sospecha nació en su corazón. No parecía un daño irreparable causado por un golpe. Parecía una herida que, si no se hubiera tratado con negligencia, quizás habría sanado de otra manera. La idea era tan monstruosa que apenas se atrevía a considerarla, pero la evidencia estaba ahí, en la piel de la niña. Elena sintió un escalofrío. Si tenía razón, la ceguera de las niñas no era una tragedia inevitable, sino el resultado de un error médico. Un error que alguien, desesperadamente, había intentado ocultar durante años, a un costo humano y financiero inmenso. Dale like si quieres saber qué contiene esa misteriosa nota. Julián sintió el cambio en el aire. Vio la forma en que Mateo miraba a Elena, la confianza que depositaba en ella. Supo, con el instinto depredador de un estafador, que su gallina de los huevos de oro estaba en peligro, y como una serpiente acorralada, decidió atacar primero. Durante una de sus visitas, mientras Mateo estaba en una llamada, Julián dejó deliberadamente su reloj de platino, un regalo carísimo de su primo, sobre una mesa de la sala. Luego, con una sonrisa venenosa, elogió a Elena por su excelente trabajo frente a la gobernanta, sembrando una falsa confianza. Más tarde, ese mismo día, Julián llamó a la gobernanta con pánico fingido, preguntando por su reloj perdido. Sugirió, con una falsa renuencia, que tal vez deberían revisar las pertenencias del personal antes de que se fueran. Solo para descartar, por supuesto.
dijo con voz untuosa. La trampa estaba puesta. Cuando Elena se disponía a irse, la gobernanta, siguiendo las órdenes, le pidió revisar su bolso. Elena, confundida pero sin nada que ocultar, accedió. El horror inundó su rostro cuando la mujer sacó el reloj de platino del interior de su cartera. Fue llevada ante Mateo, quien ya estaba siendo adoctrinado por su primo. «Yo te lo dije, Mateo», susurraba Julián. «No se puede confiar en esta gente. Vienen por tu dinero, se aprovechan de tu buena fe». La acusación flotaba en el aire, pesada y sofocante. Mateo miró el reloj en la mesa, y luego a Elena, cuyo rostro estaba pálido por la conmoción y la traición. Podía ver el miedo en sus ojos, pero también una dignidad inquebrantable. Ella negó la acusación, su voz temblando pero firme. «Yo nunca haría eso, señor. Usted lo sabe». Él estaba en una encrucijada. Por un lado estaba su primo, su propia sangre, el médico respetado que había estado a su lado durante años. Por otro, estaba la mujer que había traído la luz de vuelta a su hogar, la única persona que había logrado lo que nadie más pudo. En ese momento, recordó la sospecha que Elena le había confesado en voz baja la noche anterior sobre la cicatriz de Sofía. Vio el destello de triunfo en los ojos de Julián y comprendió. No era un robo, era un intento desesperado por silenciar a la única persona que se acercaba a la verdad. Mateo tomó una decisión. Miró a Julián con una frialdad que su primo nunca había visto. Luego se volvió hacia Elena y, para el asombro de todos, le dijo con calma: «Sé que no fuiste tú, pero ahora tenemos que demostrarlo». La guerra había sido declarada, pero el campo de batalla era traicionero. Para exponer a Julián, necesitaban pruebas irrefutables. Necesitaban los expedientes médicos originales, los documentos que probaban la negligencia y que Julián guardaba bajo llave en la caja fuerte de su clínica privada. Mateo tenía el poder y el dinero para destruir a su primo, pero cualquier movimiento en falso podría poner a Elena en un peligro mortal. Julián ya la veía como una amenaza existencial y había demostrado que era capaz de cualquier cosa para proteger su imperio de mentiras. La pregunta suspendida en el aire era aterradora. ¿Cómo podría obtener la prueba que necesitaba para salvar el futuro de sus hijas, sin arriesgar la vida de la mujer que se había convertido en su única esperanza? El siguiente paso definiría todo, para bien o para mal. La transformación de Mateo Garza fue total. El hombre pasivo y atormentado por la culpa fue reemplazado por un estratega implacable. Movilizó su vasto imperio tecnológico, contratando a los mejores investigadores privados y expertos en seguridad cibernética. Se convirtió en un general, y su único objetivo era la justicia para sus hijas. En cuestión de días, su equipo desenterró la verdad que Julián había enterrado tan profundamente. Descubrieron registros bancarios que demostraban la malversación de fondos, testimonios de enfermeras que Julián había intimidado para que guardaran silencio, y finalmente consiguieron los expedientes médicos originales. La negligencia era clara y criminal. Con el arsenal de la verdad en sus manos, Mateo organizó el acto final. Invitó a Julián a una cena familiar en la mansión, bajo el pretexto de discutir el futuro del tratamiento de las niñas. Julián llegó sonriente, arrogante, creyendo que había eliminado a Elena y asegurado su posición para siempre. La cena comenzó con una tensión palpable. Elena estaba sentada junto a las niñas. Su presencia era una fuerza silenciosa de apoyo. Tras el postre, Mateo se puso de pie, no con un brindis, sino con una declaración helada. «Julián, esta noche no se trata del futuro, sino del pasado». Una pantalla descendió en la pared y la sonrisa de Julián se desvaneció. Mateo presentó la primera prueba. Las transferencias de dinero a cuentas secretas, millones de dólares desviados bajo la apariencia de tratamientos y equipos médicos que nunca existieron. La cara de Julián se tornó pálida como el mármol. Luego, Mateo proyectó los informes médicos, el original al lado del falsificado. Con una voz cargada de una ira fría, señaló la alteración de los datos, la mentira que culpaba al impacto del accidente por un daño que fue causado por su negligencia en la cirugía posterior. «No solo eres un ladrón, Julián», dijo Mateo, su voz resonando en el silencio sepulcral. «Eres un monstruo que le robó la vista a 2 niñas inocentes para financiar tu patética vida de lujos. Les robaste su infancia». Julián intentó balbucear una negativa, llamándolo loco, pero entonces Mateo dio el golpe de gracia. En la pantalla apareció el testimonio grabado de una ex enfermera, quien confesó entre lágrimas cómo Julián la amenazó para que falsificara las notas de la operación.
El color abandonó por completo el rostro de Julián. Estaba atrapado, expuesto bajo la luz de su propia maldad. En ese momento, las puertas se abrieron y dos oficiales de policía entraron en el comedor. Su destino estaba sellado. Mientras se lo llevaban, humillado y derrotado, Mateo se arrodilló frente a sus hijas. Tomó sus manitas y les dijo con una ternura que había mantenido reprimida por años: «El doctor malo se ha ido. Ya nunca más les hará daño, mis amores. Se los prometo». La justicia fue rápida y severa. Julián Herrera fue sentenciado a una larga condena en prisión, despojado de su licencia médica y de toda su fortuna mala vida. La verdad, finalmente, había prevalecido sobre la codicia y la mentira. Con el fantasma de Julián fuera de sus vidas, Mateo se enfocó en lo único que importaba. Llevó a sus hijas con un especialista de renombre mundial en Suiza, quien, al estudiar los informes originales que Elena había instigado a encontrar, vio una pequeña ventana de esperanza. La cirugía fue compleja y arriesgada, pero exitosa. La visión de las niñas no se restauró por completo, pero la oscuridad perpetua fue reemplazada por un mundo de formas, colores y luz. Un mundo que ahora podían ver, no solo sentir. Mateo y Elena se mantuvieron unidos durante todo el proceso. Su vínculo forjado en la adversidad ahora se convertía en un amor profundo y sereno. Él ya no veía a la empleada, ni ella al millonario. Solo se veían el uno al otro. 6 meses después, la escena era irreconocible. En un parque bañado por el sol de la tarde, Lucía y Sofía, ahora con unos pequeños y elegantes lentes, corrían por el césped persiguiendo mariposas. Sus risas eran la banda sonora de la nueva vida de la familia Garza. Mateo observaba la escena junto a Elena, sus manos entrelazadas. La paz que sentía era algo que todo su dinero nunca podría haberle comprado. Miró a la mujer a su lado, la que había llegado a su casa buscando trabajo y le había terminado dando un universo. Se volvió hacia ella, con el corazón lleno de una gratitud y un amor inmensos. «Elena», comenzó, su voz suave. «Dicen que el dinero lo compra todo, pero yo era el hombre más pobre del mundo hasta que llegaste tú». Se arrodilló, sacando un sencillo anillo. «Tú no solo le devolviste la vista a mis hijas, sino que me enseñaste a mí a ver la vida de verdad. Cásate conmigo, Elena Morales. Déjame pasar el resto de mi vida viendo el mundo a través de tus ojos». Con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas, Elena dijo que sí. Y en ese parque, rodeados por la risa de las niñas y la promesa de un futuro brillante, la familia que el destino había unido finalmente encontró su final feliz, demostrando que la luz más poderosa siempre nace del amor. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte más historias que llegan directo al alma. No olvides dejar tu comentario.